がとうございました。沖縄を代表する金作の花を聴いていただきました。Este es el Happiokai, es una demostración que hace la última camada de becarios, en este caso becarios 2025-2026, para mostrar un poquito cómo fue sus experiencias allá en Okinawa, qué aprendieron y demás, y también por si hay alguno de ustedes o algún conocido de ustedes que esté interesado en las becas, también para que conozcan un poquito más y también se lo trasladen a otras personas. Tengan en cuenta que ahora van a presentar a algunos de los chicos que no pertenecen a todos los sonjins que hay, sino que hay más. Así que si hay alguno que ustedes conozcan, alguna persona que ustedes conozcan que sea de un sonjin que no esté representado acá, nos pueden escribir a okiyukai@gmail.com o por redes sociales para preguntarnos si tienen dudas sobre su sonjin en particular, si tienen beca o no tienen y demás, y nosotros podemos investigarlo por ustedes. Desde nuestro lado, no sé si nos conocen, nosotros somos Okiryukai, que es la agrupación de exbecarios de Okinawa en la Argentina, y justamente nuestro objetivo es como difundir las becas, difundir la cultura y sobre todo seguir manteniendo las becas. Muchas veces sucede en algunos pueblos que por falta de postulantes a veces se caen las becas y es una lástima. Así que si conocen gente o si ustedes mismos están interesados, los animamos un montón a que se presenten. Y de nuevo, si tienen dudas sobre la beca o sobre el grupo en general, nos pueden escribir a nosotros o también acercarse a los chicos a preguntarles. Les damos paso a los chicos, a los becarios de 2025-2026 que van a estar presentando en el día de hoy. Gracias. A todos al Happiokai 2026. Bueno, hoy presentamos nuestras experiencias como becarios en Okinawa. Somos un grupo bastante variado de distintos tipos de becas, distintas ciudades, pueblos, así que va a estar muy interesante. Bueno, primero vamos a presentarnos. Hoy hay 3 personas que no pudieron venir por cuestión de distancia. Asumí de Córdoba, y de Córdoba, de Rosario, está Kenji también que está ahora en Okinawa. Así que bueno, los que no pudieron venir hoy van a estar presentes igual porque preparamos unos videos para introducir cada sección de la charla. Así que bueno, empezamos con las presentaciones. Hola a todos, yo soy Asuna Shiro. Yo hice la beca cultural, actividades culturales del pueblo de Higashi. Fue en septiembre de 2025 y nuestra beca duró 3 meses. Aitai, estamos Fernanda Yalibin, Yutashku Nikkei Sabira. Hola, soy Fernanda Ramos de Rosario, soy Nikkei Sansei y mis abuelos maternos eran de Nakausu-son. En octubre 2025 tuve el honor de ser seleccionada para participar de la beca de Soft Power de Okinawa, del programa de becas de la Sociedad Nikkei de JICA. Bueno, la experiencia comenzó con una semana de orientación. Estuvimos en esa formación, estuvimos en Yokohama y continuó durante 4 semanas en Okinawa, donde estuvimos alojándonos y donde estuvimos haciendo toda la capacitación en el Okinawa International Center, en la ciudad de Urasae. Mi nombre es Kenji Navarrete Yoshida, tengo 29 años, soy Nikkei Ichinagishu Sansei de 3ª generación. Mis raíces son de Itoman y de Urumashi. Hice la beca Kenpiryu Gakusei de la prefectura de Okinawa. Es una beca que tiene una duración de 1 año. Van aproximadamente 10 personas cada año de distintos países que tengan raíces okinawenses. Te permiten elegir en qué universidad estudiar
normalmente relacionado con la cultura de Okinawa. En mi caso yo me fui por la parte de la música, estudié en Okinawa Kenritsu Geijutsu Daigaku, que es la Universidad Prefectural de Artes de Okinawa. Estudié Uta Sanshi, música clásica de Ryukyu y Koten Bungaku. Bueno, así que ahora vamos una por una contando ahí en Okinawa entre el 25 y el 26. Bueno, si empezamos con Guille. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Soy periodista Nisei Uchinanchu. Mi padre de Kumejima y mi madre de Nakausuku. Participé de la beca de Okinawa Soft Power, el programa de la Agencia de Cooperación del Japón, JICA, en octubre de 2025, y estuve 5 semanas en un programa de capacitación sobre historia y cultura de Okinawa. Así que esa fue parte de mi participación en el programa. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Noemí Lojara, también participé en la beca Soft Power junto con Guillermo y Fernando de Rosario. Bueno, soy profesora de origami, soy Sansei, mis padres son de Urumashi y bueno, soy descendiente de japoneses. Bueno, ya que estamos hablando de las becas de becarios de JICA, yo también soy becaria de JICA, pero estuve en la beca de técnicas de producción de contenido audiovisual, que bueno, es una beca relativamente nueva, así que está bueno. Yo no soy Uchinanchu, son sensei de Kawashima y Kumamoto, pero bueno, los requisitos, lo bueno de los requisitos de JICA son variados, dependen mucho del tipo de beca. Y estuve el año pasado en la SOE en Naha, que estaba en la oficina de la empresa donde hice la beca. Y sí, eso. Comenzamos por Fer. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Miyajira, tengo 36 años y participé en la beca cultural de Higashi Son con Azumi, que fue una duración de 3 meses. Yo vengo de parte de mis abuelos maternos, son de Okinawa, un pueblo de Higashi, en la zona de Kawata, y de parte paterna son de Argentina. En la beca pudimos hacer varias actividades culturales, así que más adelante lo vamos a ver y detallar. Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Daniela Giga, soy Sansei por parte de mi viejo, mi familia es de Nakausuku y soy becaria de la Universidad de Ryudai. Estuve un año en la universidad investigando sobre el Ryukyu-go, o más comúnmente conocido como el Uchinauchi. Bueno, Julia. Buenas tardes, yo soy Julia Gia, fui becaria de la ciudad de Nao durante el año 2025. Estuve casi 6 meses, 5 meses y medio en la ciudad de Nao, de donde es mi familia paterna. Después del otro lado tengo raíces en Kitana Kousuku. Perdón, Julia. Bueno, pasamos ahora a lo que es el antes del viaje. Vamos a Bueno, esta fue mi tercera vez en Okinawa, sí, gracias a Dios mi tercera vez. La primera vez fue en 1995 y aproveché que estaba en Japón por una beca de JICA como docente de idioma japonés. En la segunda vez fue durante una beca como Kenri Yubakusei en el 2001. Ahí fui como becaria a Okinawa, como docente de nivel inicial. Yo soy maestra jardinera y maestra de grado. Bueno, uno de los principales objetivos en esta oportunidad de viajar a Okinawa fue profundizar mis conocimientos sobre la cultura, la historia de Okinawa y además poder conectar con mis raíces, es decir, investigar mi historia familiar, por otra parte, y no menor, para poder comprender sobre la revitalización de un lugar tan resiliente. Era mi primera vez en Okinawa, no conocía, tenía muchas ganas de conocer y por eso apliqué a la beca. Quería conocer la tierra de mis abuelos, quería saber más sobre la historia familiar, conocer sobre la historia de Okinawa, de Ryukyu. Quería
perfeccionar y aprender más sobre la música de acá, sobre la cultura. Gracias a esta beca me abrió las puertas y para poder seguir aprendiendo más sobre Sunshine, sobre la música de YouTube, sobre la cultura. Permitió también conocer mucha gente acá, crear conexiones con personas, así que mis expectativas fueron superadas. Fue mi primera vez en Okinawa y mi primera impresión fue el recibimiento y el trato cálido de las personas. Cuando llegamos al aeropuerto nos preguntaron qué tal nos fue en el viaje y nosotros una semana antes fuimos a Tokio, así que también nos preguntaron qué tal nos fue en esta semana. También algunos nos abrazaron, por ejemplo, así que fue un trato cálido y muy parecido a los argentinos y me gustó mucho esa parte. También era otoño, pero hacía un calor que te morís. Y yo había llegado creo que un short nada más, y así que les recomiendo que si van en esa época lleven short, remera mangas cortas, porque si no, yo por ejemplo no conseguí, así que les recomiendo que lleven eso. Bueno, primero, digamos, a ver quiénes de nosotros ya estuvo en Okinawa. Yo. Y bueno, ¿quiénes estuvieron por primera vez? Bueno, sí, empiezo yo mencionando porque para mí fue bastante significativo porque fue mi primer viaje a Japón en general también. Y bueno, también era muy especial porque, bueno, Okinawa es donde tiene la mayoría de los que hay acá en Argentina, y bueno, tengo muchos amigos de Okinawa y que me habían dicho cómo es Okinawa o qué diferente es, ¿no? Okinawa al resto de Japón. Y bueno, por ese lado estaba muy entusiasmada, también porque la beca en sí se trataba de algo a lo que me dedico. Yo soy diseñadora audiovisual, entonces también me interesaba mucho el trabajo, ¿no? que hacen allá, cómo es el ambiente laboral allá, y más que nada en este ámbito como de creación de contenido cultural en una productora allá en Okinawa. Así que por ese lado estaba muy emocionada, muy expectativa por este viaje. Así que bueno, chicos, ¿ustedes cómo Guille? Fue mi segunda vez en Okinawa. La primera vez había sido en 2018 y había sido muy poco tiempo. De hecho, cuando estuve en esa ocasión me decían, ¿por qué no te quedas un mes? Lo que siempre nos dicen, hay muchas familias, muchos amigos, y la verdad es que estaban en lo cierto. Estaba con muy poco tiempo y aún así pude encontrar la casa de mi padre, pude hacer algunas investigaciones, pero no pude trabajar mucho en profundidad sobre las raíces familiares. Entonces el gran valor que tuve con la beca el año pasado, en 2025, fue que pude combinar lo que fue las clases y los talleres que hablaban sobre la inmigración y la historia de la inmigración okinawense en América Latina con la historia familiar. Así que pude tener como la parte teórica, la parte práctica y después también las conexiones que uno va haciendo por fuera del programa. Así que fue una experiencia increíble. Esas eran mis expectativas con la beca, poder profundizar mucho más las raíces familiares, en particular del lado de mi padre, en una familia mucho más chica, y también conocer del lado de mi madre porque ellos vinieron mucho antes de la guerra, en la década de 1920, así que pude comprender las distintas oleadas migratorias y ponerle un poco el contexto histórico a las historias familiares. Fue mi primera vez en Okinawa y la verdad que el primer sentimiento es una alegría bastante muy alegre por poder conocer la tierra de mis abuelos, de mi familia, el recibimiento que nos dio la gente del municipio de Yacuba. Siempre estuvieron muy cercanos a nosotros en lo que necesitábamos, que podíamos mejorar o mejorar nosotros también. Era algo recíproco, y también pude conocer a mi familia, de parte tanto de mi abuela como de mi abuelo.
conocer la cultura, el día a día, la vida lo que es dentro del pueblo y alrededores. La verdad que aprendimos bastante y me pone muy contento poder haber conocido ya entre familiares, hacer amigos y poder haber participado de tantas actividades. Este fue mi tercer viaje, pero nunca había estado un año en Okinawa. Pasé por todas las estaciones. Es verdad que hace muchísimo calor, así que si van también no se olviden la malla, los pantalones cortos, las sandalias. Y yo tenía muchísimas expectativas. Yo me postulé a la beca de Ryugai, de la Universidad de las Ryukyus, para aprender Uchinabuchi. Yo me di cuenta que no podía, que no entendía mi Oba. Sabía el Nihongo porque estudié en Nichia y me faltaba la lengua de mi Oba y de mi Oji. Y vi la beca y me postulé pensando que me iba a formar en Uchinabuchi y bueno, no, me formé en lingüística al final. Estudié Ryukyu-go, que es como se le dice en realidad, así que estuve con eso, pero tenía muchísimas expectativas y la idea es poder seguir acá difundiendo un poco el Uchinabuchi, que no lo perdamos porque es una realidad que es una lengua que está en peligro de extinción, así que sigo con las expectativas muy altas para poder continuar acá con algo de lo que quise hacer allá y lo traigo acá otra vez. Bueno, yo mi primera vez fue con mi familia, con mi marido y mi hija que recién cumplía un año. Si bien fui 40 días para Tokio y recorrer por esa zona, y una semana fui para Okinawa, decidimos ir a Okinawa a visitar a nuestros parientes, que hablaban todos Uchinabuchi, y bueno, mucho no se entendía, pero con los gestos siempre se valora, y la verdad que fue muy interesante todas las raíces, todas las fotos, todo recordar el pasado. Lo que quiero también contar es que si bien fui con ojos abiertos de como una visitante, volví con el corazón como descendiente. Bueno, las expectativas eran muchas, no tenían forma mis expectativas, yo solo sabía que tenía muchas ganas de ir. Tengo alrededor mío muchos amigos, mucha gente que había viajado por distintas becas, por distintos programas, y la vuelta siempre es con cuentos maravillosos, así que sabía que era una buena experiencia y fui muy abierta a la espera de lo que pudiese pasar, y desde que llegué tuve como un mantra que era sí a todo, propuesta que me hacían, propuesta que aceptaba, aunque por ahí no entendía al principio mucho lo que me decían. Me embarqué en cosas que tal vez por ahí acá no me hubiese animado, pero ya acepté y fueron creo que las mejores experiencias, esas que me animé sin saber. Así que mis expectativas eran disfrutar y creo que se cumplieron. Sí. No, yo creo que uno viaja capaz con muchos nervios, pero una vez que llega allá uno se relaja, conociendo a la gente es muy receptiva, así que ya cuando uno se instala puede cruzar, hacer todas las tareas más bien. Así que bueno, ahora nos adentramos. Con la beca Kempi, con los encargados de Kempi, que son las personas de Okinawa ISO Center y de YUA, pudimos hacer varias actividades como participar en el Naha Hari, es la carrera de botes, estuvo muy bueno. También pudimos hacer visitas a pueblos más pequeños alrededor de Okinawa para conocer a las personas locales, saber cómo viven. Pudimos visitar escuelas, también hablamos sobre nuestros países en escuelas para que ellos también conozcan que hay Uchinanshu alrededor del mundo y cuál es la historia de la migración. Bueno, visitamos islas remotas como Izena, para conocer sobre la historia de Okinawa, de Ryukyu, del reino de Ryukyu. También en cuanto a la universidad, gracias a los sensei y mis compañeros pude participar en muchas presentaciones, conciertos, tanto en sala de conciertos de la universidad como en el Ryukyu Geinosai Shinpo Hall, también en la biblioteca prefectural, en el museo prefectural también tuvimos presentaciones, también
Fuimos a la isla de Zamami junto con gente de Gayday, de la universidad, y tuvimos una presentación, también hicimos workshops sobre las artes musicales de YouTube. Bueno, gracias a esto tuve la oportunidad de tener muchas presentaciones y adquirir experiencia en la práctica del Sansei en vivo. Bueno, de las actividades que hicimos nosotros con Fer, karate, bingata, sanshin, nihongo, uchinauchi y ryu dance, que es odori. También hicimos, bueno, tipo workshop de cerámica, que por un día, yodo también por un día, hicimos experiencia de kayak también por un día, también hicimos mermelada de hibiscus, aisomé, que eran 2 o 3 veces al mes más o menos, y clases de comida okinawense, que también era más o menos 2 veces por mes. Después las actividades que a mí más me gustaron fue bingata. Bingata es pintura sobre tela. Yo me enteré de esta técnica gracias a mi hermano, que fue un ex becario de Higashi, y me dijo que en Higashi enseñaban este arte, así que les pedí por favor que podía asistir a las clases y aprender sobre todo el procedimiento y la técnica. Y la verdad que me gustó mucho, porque es una técnica que tiene colores vibrantes, que es muy diferente a, por ejemplo, de Tokio, que son colores como más, colores pasteles, más tranquilos, pero me gustó mucho. Las clases son también muy entretenidas y teníamos 2 veces por semana, 3 horas cada clase, pero te pasaban volando, la verdad. Otra actividad que me gustó mucho a mí fue el ryu dance, porque yo hice odori de los 4 años acá en Córdoba, así que quería más o menos comparar a ver si el baile o la técnica era diferente, pero me contaron que dependiendo de la corriente o la escuela sí era diferente. Pero cuando fui a los Matsuri o Bonodori, o cuando nos enseñaban el ryu dance, me pareció que era muy parecido como bailábamos en Córdoba, así que la verdad que me gustó mucho, como la presentación final que tuvimos. Nosotros nos enseñaron tanchamé, nos prestaron el yukata, nos maquillaron, así que no, la verdad que la experiencia y el baile nos encantó. También otra experiencia que tuvimos por un video también fue gracias a Fer, que nos dijo que nuestro encargado es el lifting, así que nos invitó para verlos cómo hacen, y fue muy divertido, así que los recomiendo para los próximos becarios si quieren hacer lifting. 10 puntos, una experiencia que les va a gustar muchísimo. Bueno, como les dije, yo ya estuve en Okinawa, pero ¿qué me pasa ir después de 24, 25 años después? Bueno, lo primero que sentí es que estaba de nuevo en un lugar familiar, cercano, con esos sonidos y esos sabores con los que crecí en la colectividad japonesa acá en Rosario. Y bueno, y como también viví 6 meses ahí, era como volver a casa. Hicimos un montón de cosas, más allá de tener durante la mañana, nosotros teníamos las clases y por la tarde era como que nos mostraban lo que habíamos aprendido a la mañana o podíamos entender un poco más eso que nos habían explicado a la mañana. Fue una beca muy completa, muy intensa, donde teníamos actividades de lunes a viernes, pero también nos sumaron actividades después de la hora que terminamos la beca, como para que también podamos conocer otras cosas, y hasta los fines de semana, así que muy intensa, pero súper agradecida. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Bueno, más allá de visitas a instituciones, museos, santuarios, poder entender la historia, poder entender el credo, ¿sí? Todas las creencias que ellos tienen, poder hacer homestay. Participamos de intercambio con los chicos de una universidad, también fuimos a un colegio secundario, un montón de cosas, todo lo relacionado a mi familia
tuve el honor, tuve el privilegio de ser seleccionada entre 5 personas en donde hicieron la exposición de todo lo que fue la historia familiar, mi linaje. Se hicieron una investigación llevada a cabo por investigadores del Museo Histórico de Okinawa, y fue entender un montón de cosas. La verdad que había muchas cosas que yo no podía comprender o no entendía, y de repente cuando hicieron esa exposición, ahí pude entender más qué pasó con mis abuelos, esos jóvenes de 20 y tantos años que decidieron decir hasta acá, nos vamos para otro lado, empezar a echar raíces a otro lugar. Por mi parte, yo me podía comunicar con un japonés muy básico, es decir, que yo entendía más de lo que podía hablar. Nosotros tuvimos mucha suerte porque estaba la becaria brasilera que se llama Miyuki, y ella era la que nos hacía todas las traducciones. Por ejemplo, cuando teníamos así clases de historia sobre Higashi o sobre la flora y la fauna, ella era la que nos hacía las traducciones porque no había traductores, ni de español ni de portugués. Así que en eso tuve mucha suerte. También, por ejemplo, para rellenar formularios, o si teníamos alguna inquietud o algún problema o alguna pregunta con la gente de la municipalidad, ella se lo hacía saber. Así que sí, tuvimos bastante suerte. Si bien sí tuvimos clases de Nihongo y Nauchi, por ejemplo, a mí las clases de Nihongo me sirvieron mucho para soltarme, para hablar con la gente de allá de Higashi, y Uchi-Nauchi, la verdad que es muy diferente de Nihongo. Bueno, algunas palabras, ¿no? Es muy diferente, pero gracias a Tachi Sensei, las clases fueron muy entretenidas y muy dinámicas. ¿Me podía comunicar? Bueno, sí, me podía comunicar, podía hablar en Nihongo. Obviamente que a veces cuando uno da clases puede hablar en japonés, pero siempre habla de una manera que se llama Yasashi Nihongo para los estudiantes, y de repente, bueno, para mí fue un gran desafío poder reconectar porque elevó mi nivel de Nihongo, así que súper agradecida y muy contenta, pero sobre todo aprender Uchi-Nauchi, donde aprendimos un montón de expresiones que era aprendo y las uso, y me encantó. Bueno, en realidad sería Shimakutuba, ¿no? Ahí también pude entender esa diferencia que nosotros decimos. Uchi-Nauchi y Uchi-Nauchi es solamente en una región que se habla, es más Shimakutuba lo que nos enseñaron. Bueno, si querés empezamos por Pui. Si es contar primero también, bueno, ya hablamos un poco de cómo fue llegar también a Okinawa. Si querés sumar algo a cómo fue esa llegada a Okinawa. Esa primera impresión. Sí, bueno, llegué y lo primero que me encontré en el aeropuerto no fue el cartel de Mensore que todos le sacan fotos, sino que me encontré con las personas que me estaban esperando, algunos familiares, otros encargados de la municipalidad que después se volvieron un poco familia. Y la primera impresión fue sentirse un poco como en casa. No porque uno comprenda y entienda todo lo que sucede alrededor, al contrario, pero bueno, sí entender que este tipo de becas, la experiencia de estar allá, nos permiten entender que no es un viaje que hace uno solo, sino que es una historia, es parte de una historia que no es solo nuestra, sino que es una historia familiar. Estamos ahí, particularmente en las becas de los Shicho-son, porque, bueno, tenemos familia que salió de esas tierras y rápidamente creo que, por lo menos yo comprendí que este era un viaje que no hacía sola, sino que hacía en compañía de muchas otras personas que hicieron muchas cosas para que yo estuviese ahí. Y bueno, Fer, no sé, nosotros los que dejamos por Okinawa por primera vez, ¿quieres sumar algo de esa primera llegada? No, el recibimiento más que nada de la gente del municipio de Yakuba
Y bueno, la alegría de estar ahí y saber que uno también está en representación, ¿no?, de su pueblo, de Argentina, y también tratar de dar lo mejor para poder hacer que esta beca siga haciéndose. Porque en un tiempo, por lo menos lo que era la beca de Higashi, corría el peligro de cortarse por falta de participantes y nada, sería una pena porque fue un esfuerzo muy grande para que se pudiera hacer esta beca en nuestro pueblo. Y nada. Perfecto. No, sí, en mi caso, bueno, los becarios de JICA veníamos de una semana en Yokohama de orientación, ¿no? Y de ahí fuimos a Okinawa a realizar el resto de la beca. Bueno, yo también, como era la primera vez que viajaba a Japón y a Okinawa, fue muy drástico el cambio. Llegar ahí a Okinawa, era en noviembre, los últimos días de calorcito allá en Okinawa, entonces se sintió también no solo del clima, ¿no?, de la vegetación, que es como más tropical, todo el ambiente, también la gente la notaba un poco más relajada ahí en el monorriel, en el transporte público más que nada. Pero sí fue el crecimiento de también toda la gente de Yaki Okinawa, muy buena onda, nos hicieron sentir bien recibidos y pudimos empezar con lo que es el curso de la capacitación. Y bueno, empezamos a hablar un poco también de las actividades que hicimos. Dani, ¿querés comentar un poco de... Sí. Para quienes quieran ir a anotarse en la beca de Ryudai, que la recomiendo, cada persona se tiene que armar su propia guía de estudios. Se mete antes en la universidad y ve las materias que hay y se va armando su plan de estudios. Yo estuve un año solamente estudiando, no tuve actividades culturales, hice una investigación, que esa investigación hoy terminó en una tesis, así que pude transformar ese año de investigación en un proyecto doctoral, por suerte. Y bueno, las actividades en Ryudai es eso, estudiar. Hay muchas materias para extranjeros, por suerte, desde Nihongo, el Nihongo académico, porque el informe hay que redactarlo en japonés académico. Yo desde los 12 años que no practicaba japonés. Fui a Nichia y ese japonés que aprendí en los 90 me sirvió en el 2025 para hacerme entender y sobrevivir, porque acá estoy, no me pasó nada. Así que agradezco a Nichia también por haberme formado en el japonés que me sirvió al día de hoy. Y después, muy cortito, en las actividades que uno hace en Ryudai, se las va buscando. La gente se enteró que yo fui a estudiar Uchinauchi y se fue eso divulgando, y gente externa a la universidad me fue contactando para participar de eventos donde se enseñaba el Uchinauchi o donde se fomentaba. Y eso estuvo buenísimo, o sea, se van creando redes que sin querer quizás, y vas conociendo gente que te da una mano, o sea, que no te dejan sola, que saben que estás en un país, que estás lejísimos de tu casa y te van ayudando. Eso lo valoro muchísimo. ¿Soft Power quieren sumar algo? Sí, la beca de Soft Power dura 5 semanas. Una semana nos ubicamos en JICA, en Yokohama, y después nos trasladamos a JICA Okinawa por 4 semanas. Las experiencias son, como nos había dicho Fernanda en el video, bueno, hay de idioma, un día, presentación, conversación de Uchinauchi, después nos enseñan comida japonesa. Fuimos a una casa de familiares, nos enseñaron a cocinar. A mí en la casa nos hicimos la receta de satandagi, un postre muy rico, muy dulce. Después hicimos una práctica en karate, nos dieron un título y rompimos unos bloques,
Bueno, yo rompí 5. Estuvo muy lindo. Después fuimos al Día Internacional en Chinanguchi. Es una experiencia donde pudimos practicar unos días antes el baile, las canciones, estar en vinculación con otras personas que hacen el mismo baile, nos enseñaron a bailar. Cantamos también con el grupo de Sao Paulo, que éramos 13 personas. Pudimos vincularnos, contarnos nuestras experiencias, dónde estaban, entonces eso era muy lindo. Y yo también tuve la oportunidad de enseñarles también origami, entonces, bueno, eso fue también una experiencia muy linda. Bueno, sí, una de las experiencias que comentaba que estuvimos en casas de familia en Okinawa. Dentro del programa era el programa de Homestay, pasábamos una noche y tuvimos la oportunidad de poder encontrarnos con Fer y con Kazumi, porque fuimos a la aldea de Higashi, así que la anfitriona nos conectó, dijo, estoy enterada de otros becarios en la zona, así que esa noche la pasamos juntos y pudimos conocernos cada uno de sus experiencias, ellos pasando una beca con mucho más tiempo y nosotros con pocas semanas, y a su vez después también nos íbamos cruzando en las actividades, en los talleres de historia y cultura, así que eso estuvo muy bueno porque aparte de la experiencia del programa de JICA, teníamos contacto con becarios de otros programas, así que eso estuvo muy lindo. Sí, bueno, yo también conocí a Jenny y a Fer en Higashi, son muy populares. Pero bueno, porque en mi beca, de hecho, bueno, Kenji en un momento menciona Okinawa Eiso Center, que es la empresa la productora donde yo hice Kenshu, y nos asignaron como proyecto también para aprovechar para aprender, enseñarnos sobre rodaje, producción. El proyecto que hacíamos era entrevistas a becarios de distintos municipios allá en Okinawa, y uno de de las ciudades pueblos que hicimos es Higashi, así que pudimos entrevistar, ahí estamos con Azumi, haciendo una entrevista con Azumi. Después bueno, también la pude entrevistar a Juli, a chicos también de Kenji, el programa de Kenji, a Kenji también lo conocí ya. Así que eso también estuvo bueno, de parte de poder escuchar el testimonio de todos, la experiencia de cada becario, no solo el aprendizaje de ellos, sino también el intercambio que tuvieron con toda la comunidad. Como de la comunidad también aprenden mucho de la historia de cada becario que va a cada ciudad, ¿no? Bueno, de hecho los videos que veníamos de Tanchame fue de la ceremonia del final del chico de Higashi, que ahí estuvimos también con los de Okinawa Eiso Center filmando, sacando fotos. Así que, bueno, después, Dani, vos mencionaste, vos hiciste Nihongo Chinoguchi. Estuviste Nietzsche vos también. Sí. Tami Sensei. Ah, qué bueno. Bueno, yo también estuve estudiando, hice Nihongo Nietzsche. Estoy por N3, N4, pero sí es como algo quizás que genera muchas dudas, ¿no? Como qué nivel necesito para hacer una beca. Eso depende también de qué beca, el nivel, capaz que algunos requieren, no tienen un nivel específico. En mi caso, figuraba como un N4, porque para que podamos más o menos sobrevivir al día a día ya. Pero la verdad que fue muy, más allá de que yo tenía nivel, allá también son muy considerados con las personas que no saben mucho, o sea, ellos saben, ¿no? Como que no saben mucho japonés, pero siempre están abiertos como a hablar más despacio, o incluso uno encuentra la forma, ¿no?, de comunicarse. Así que yo también aprendí un poquito palabras sueltas ahí, no tuve una formación así de Uchinoguchi, pero bueno, junto con los empleados allá en Okinawa Eiso Center, algunas palabritas aprendíamos. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Soft Power de Okinawa contaba con un traductor, así que no teníamos el requisito. Teníamos todo mucho a favor. Sí, y la tenían a Fer también. La teníamos a Fernanda, que es el sensei de Nihongo,
Entonces ella en el día a día nos ayudaba un montón, ¿no? Y teníamos traductora también en las clases. También estaban chicos de Brasil, de Perú, Bolivia, Cuba, entonces era un grupo súper lindo. Sí, que nos conteníamos y bueno, nos pasábamos información. Sí, el programa en sí nos contenía mucho respecto al tema del idioma, no era un requisito, por supuesto tuvimos todas las entrevistas y nos pusieron al tanto, pero estuvo bastante, es muy interesante y tiene una puerta de entrada muy buena para aquellos que no tienen una formación muy fuerte del idioma, así que eso lo recomendamos mucho. En cuanto al idioma, bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar con Miyuki, la chica de Brasil, que básicamente nos traducía bastante. Yo el idioma más que nada lo entiendo más que poder hablarlo. Es más, me pasó un caso particular propio que donde yo me hospedaba tenía un gato de la calle y yo le daba de comer. Y la señora Tokashiki, la que nos hospedaba, me dijo: acá tenés comida, dale a la noche, a la tarde. Bueno, resulta que un día en la mañana voy a desayunar y le digo a Tokashiki que el gato se estaba por quedar sin comida y me entendió otra cosa. Me dice: ok. Entonces a la hora del desayuno me sirve a mí y a Miyuki, que se sentaba enfrente mío, y yo veía que a Miyuki le servía más cosas que a mí. Y yo veo el gato, no me puso tomate, me sirvió agua. Y le digo a Miyuki. Entonces le pregunta a Tokashiki y dijo que entendió que yo me sentía mal de la panza, que no quería comer mucho. Pero más allá de eso, aprendí bastante junto con la sensei y lo que es mi familia también. Aprendí mucho y mi familia también se interesó por aprender español, así que fue un intercambio ida y vuelta. Pero de lo que llegué a cuando me fui, la verdad que aprendí bastante. Y si pueden ir y saber ya lo que pueden del idioma, yo creo que lo van a disfrutar más la experiencia, el día a día. Sí. También es muy importante saber un poco de cómo para saber qué pedir de comida. Pasamos a hablar un poco de algo muy importante, que es la comida. No sé, un par de experiencias. ¿Cómo cuál? No, tuve la oportunidad de ir a tenía unos amigos allá y me llevaron a un restaurante de comida tradicional nahuense. Lo que más me llamó la atención son el humo, que son como uvas de mar, que dicen. Tienen un sabor muy particular, como son crocantitas, las mordés se hacen pri, 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 y no sé, es como un sabor de mar, no sé si alguno pudo probar esto, ¿sí, no? Te lo sirven como una salsita, pero es muy raro, mi voto es secreto. ¿Ustedes qué? Y yo algo típico de allá, el natto. La particular a mí no me gustó, como algo viscoso y el sabor no sé cómo explicarlo, pero no me gustó. Y después también caballo, sashimi de caballo. Sí, yo también probé. Sí, en un izakaya fuimos. Ya bueno, habías tomado un poco, entonces me animé a probar, pero sí. No. Pero estaba bien. Sí, zafaba, era carne cruda. No es como el pescado, eso. Sí. Después, probé lo de siempre, Okinawa soba, taco rice, curry. El goya changuru también. ¿Qué más? El taco rice. Yo comí poquito, pero Guille comió mucho, parece que le gustaba. A mí me encantaba el taco rice. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que acá en Argentina comemos mucho el licha, el lirichi, el guiso, el salteado de algas. Y allá dentro del programa de cocina okinawense tuvimos la posibilidad de conocer cómo prepararlo y cómo lo preparan en Okinawa. Así que eso también fue muy emocionante porque era preparar el plato familiar en Okinawa. Así que eso fue una de las cosas que más Y el satataki, por supuesto. Yo aprendí a preparar umeyu. Me gusta mucho, soy fan del umeboshi y bueno, la familia de
de mi abuela, la única que vino a Argentina fue mi abuela, entonces todos sus 4 hermanos se quedaron en Okinawa y por parte de mi abuela tengo mucha familia allá. Y cuando vieron que la familia cuando se entera que te gusta algo te da eso pero al 1000%, y cuando se enteraron que me gustaba mucho el umeboshi me empezaron a dar todo lo que tenía umeboshi hasta el umeyu, y cuando fue temporada de umeboshi me invitaron a prepararlo, así que quedó igual el botellón, no me lo pude traer porque seguía ahí fermentando, pero aprendí. Alguien lo va a tomar, alguien va por ello. Cuando llegué también había unas galletitas en la mesa, entonces esas las hiciste vos. Bueno, sí, nosotros cocinábamos también, teníamos unas clases de cocina que, bueno, creo haber aplicado bastante bien lo que me enseñaron, así que ahora en un ratito... Sí, no, ya. ¿Ya? Sí, ya hablando de comida, yo creo que despertamos un poco el hambre. Bueno, si hacemos un break de 10 minutos, si quieren tomar algo... Primero, bueno, vamos a pasar el video de los chicos, pues vamos a hablar un poco de bueno, si podemos conectar un poco con la familia de allá y también las conclusiones del viaje. Lo que más me llevó de esta beca es la calidad de la gente de Higashi, sobre todo porque son gente muy amable, muy atenta. También, bueno, la comida de Tokashiki-san, que nos hacía todos los días, los paseos de Yuta, el hijo de Tokashiki, que nos llevaba a todos lados que nosotros queríamos ir, él nos llevaba, siempre lo voy a recordar, también la paciencia y la amabilidad de los sensei para enseñarnos. Así me llevo también todas las experiencias que tuve allá. El Museo Conmemorativo de la Paz es algo que me impactó mucho, porque deja un mensaje esperanzador y la construcción de la paz. Así que eso es lo que más me llevó de la beca. Sí, pude conocer a mi tío, que sería el primo de mi mamá. Por casualidad conseguí su correo electrónico y le escribí sin saber si me iba a responder. Le expliqué quién era y pudimos encontrarnos 3 o 4 veces mientras estuve acá en Okinawa. Es el único pariente que tengo actualmente viviendo en Okinawa, ¿no? Además están en otras partes de Japón. Y bueno, gracias a que pude encontrarme con él, me llevó a visitar los Oaxaca de mi familia en Itoman, donde está bueno, mi bisabuelo, mi bisabuela también, hermanos de mi abuela. Fue muy especial para mí poder conocer esa parte de mi familia, que es muy contento con poder conectar con familiares acá. Para mí, antes de Okinawa y después de Okinawa, es totalmente otra cosa. Me abrió la mente para entender más sobre mis raíces, sobre la historia de este lugar, sobre la cultura. Ahora tengo un sentimiento sobre Okinawa especial para mí. Conocí mucha gente acá. También tuve la oportunidad de aprender sobre el Sanshin, sobre las artes de Ryukyu, y es algo que quiero seguir perfeccionando, practicando, seguir investigando sobre la música clásica de Ryukyu, sobre la cultura de
Okinawa, y lo que más voy a recordar es toda la gente que conocí acá, los amables que fueron todos los amigos que hice, mis sensei, mis compañeros y la gente en Okinawa en general, que siempre fue muy receptiva conmigo. En el primer viaje que tuve a Okinawa, tuve la oportunidad de ir con un shinya volantía que había estado en Rosario, me acompañó hasta Okinawa. Fuimos a la casa de lo que serían mis parientes, que ya hoy no están más. Pero en ese entonces yo no entendía mucho japonés, no entendía mucho qué estaban diciendo, me costó mucho entender esa conversación. Pero en ese entonces pude conocer un pariente por parte de mi mamá. En el segundo viaje, unas maestras jardineras, donde yo estaba haciendo la beca, me acompañaron, pero no lo encontramos al lugar. Y ya me estaba por volver, con la angustia de que no había podido tener la posibilidad de ir a Nakagusuku, a donde habían vivido mis abuelos. Y tuve la oportunidad de que vengan de Argentina mi cuñado con mi sobrina y su hermana. Estaban paseando, vienen ese último día, nosotros vamos a ir a pasear, ¿querés venir con nosotros? Y sí, yo tengo el bolso hecho, los acompaño. Cuestión es que pasamos cerca de ahí, digo, ¿te molestaría si podemos ir y pasar por este lugar? Así que pusimos por el Burma. Y cuando llegamos, encuentro una mujer, le digo que estaba buscando esta dirección, me dice, pero esta dirección es la dirección antigua, por eso estábamos perdidos en medio del monte, así como no encontrábamos nada. Tenés 2 segundos y estás en auto. Y la mujer no entró en la casa, dejó todos los bolsos en el auto y dice, vamos que te llevo hasta, bueno, pues sería la intendencia, no sé bien, de ahí del pueblito, 3 cuadras nada más. Lo que hicimos, baja un señor hacia unas escaleras, así nomás, con una remera, un shortcito, unas ojotas, un pantaloncillo, unas ojotas, y era el alcalde. Y le explico, y empieza a sacar el mapa antiguo, se tomó la molestia de sacar el mapa antiguo y el mapa moderno, mostrarme, y me dice, la casa de tus abuelos son 4, ¿sí? Porque era un clan. Es esa, ¿cómo esa? Esa, o sea, cruzando la calle donde estábamos. No me podía creer. Cuando me acerco, ahí empecé a reconocer fotos que yo había tomado en el primer viaje a mis 19 años. Yo tengo 50. Y cuando miré, digo, sí, es acá. Bueno, vení, vamos caminando. 50 metros, dice, y acá es donde nació tu abuelo, según este registro que vos me estás dando, y acá enfrente es donde falleció. Donde después lo adoptó esta otra familia, también era del mismo clan. Y acá éramos caminar así cada 50 metros. Fue, creo que una de las cosas más locas, porque empezó a llamar a todos los vecinos a ver quién podía decir qué había pasado con mi familia. Porque dijeron, no, ya se fueron todos, no hay nadie, ya no hay nadie más. Me quedó eso, no hay nadie más. Sí, están acá conmigo. Estuve ahí, estuve en ese lugar maravilloso. Y quizás no quedaron más descendientes allá, pero quedaron acá donde echaron raíces. Y la verdad que fue emocionante, fue gratificante. No dejo de emocionarme cada vez que me acuerdo de eso, porque en realidad a veces uno se va a buscar muy lejos lo que tiene en el corazón, todas esas cosas que se guardan en un rinconcito de esos sabores y esas cosas que pasaron en el hogar. Así que súper agradecida, súper feliz por la oportunidad que tuve de poder contactarme con ese lugar. No con mi familia, mi tía ya había fallecido, ya no había quedado nadie, pero contacté de una u otra forma. Pude agradecer y pude rezar delante de ese lugar y decirle, Tadaima, acá está el pueblo. Por último, lo que recomendaría a los próximos becarios, principalmente es aprender japonés o saber nihongo, por lo menos a un nivel conversacional, porque
Bueno, como dije ya anteriormente, las personas son muy atentas, muy amables, muy graciosas, así que siempre quieren saber sobre vos, siempre te preguntan acerca, por ejemplo, a nosotros nos preguntan acerca de Argentina, a los brasileños sobre Brasil, entonces está bueno hacer una conexión con ellos. Y bueno, también uno de los objetivos de la beca es eso, poder comunicarte. Así que eso es lo que más recomiendo. Y además para aprovechar más la beca. También es una beca que te permite conocer la cultura de Okinawa, una beca que te permite conectar con tus parientes, conocer a otros becarios también. Y bueno, también vivir una experiencia única que lo vas a guardar con mucho cariño. Les diría que apliquen a esta beca necesita que mucha gente postule para que siga existiendo, que vengan preparados mentalmente a aprender mucho, están dispuestos a aprender todo lo que puedan, porque es algo que solo se puede hacer acá. Al principio puede dar un poco de miedo porque parece un poco largo, pero en realidad es bastante corto. Un año estando acá haciendo todas las cosas que uno hace se pasan rapidísimo y cuando te das cuenta ya estás volviendo a la Argentina. Todos los que quieran hacer esta beca se pueden comunicar conmigo y yo les puedo decir todo lo que necesitan para postular. Aprovechen la oportunidad y apliquen. Que se animen, que no hace falta saberlo todo antes de viajar, que no se sientan limitados, por lo menos en la beca esta de Soft Power, los chicos no necesitaban saber muy bien japonés, pero sí está bueno ir antes, sabiendo un poquito. Anímense igual, lo importante es con curiosidad, con la mente, el corazón abierto, con respeto, con ganas de aprender. No es una oportunidad solamente para decir, ay, bueno, voy a viajar a Okinawa porque van a conocer. No, ahí hay muchas cosas más que creo que hacen de nuestra identidad y de nuestra comunidad. Entonces me parece que es sumamente valioso y sobre todo en la beca de Soft Power es más dirigida a líderes, ¿sí? Esas personas que quieren hacer que esto continúe en este lado continúe. Y si no lo sos, también te sirve. Porque quizás hoy no lo sos y gracias a esto te convertís. O sea que también suma un montón. Así que bueno, aprovecho invitar a todos los que estén interesados en las becas de JICA o en las oportunidades, ¿sí? Para la comunidad Nikkei a acercarse, a preguntarnos a nosotros los becarios y bueno, agradecer este espacio que tenemos hoy para que yo pueda también contar mi historia. Bueno, esta vez fue la verdad fue una gran época, todos pertenecen como más de sus orígenes. Me quedo también un poco con lo que dijo Per, que aprovechen estas becas, estas oportunidades, porque allá también son muy receptivos de todo lo que es lo que hacemos en las comunidades en el exterior, en Argentina, en Latinoamérica, particularmente la comunidad de Uchinachu, muy grande acá en Argentina, y allá cuando realmente están muy curiosos sobre qué hace la comunidad acá, estando allá con Okinawa Ace Center haciendo todos esos videos, también hicimos los videos de los chicos para la ceremonia de Higashi y fue muy lindo ver la reacción de todos. La verdad que uno se da cuenta estando allá como la importancia, ¿no? de mantener esas relaciones y bueno, tomar ese rol para seguir difundiendo las becas y poder seguir con esta relación a distancia. Fer me pidió particularmente, Fernanda, que corregir un pequeño dato que ella, tuvo la oportunidad de que investigaran sobre su linaje allá. La investigación la hizo la biblioteca, los investigadores de la biblioteca de la prefectura, no del museo. Ella está hay un poco de nervios, lo dijo el museo, pero es de la biblioteca de la prefectura. Así que... Que aprovechamos y aclaramos que ese es un sistema que lo pueden hacer a distancia. No es necesario estar allá. Si saben el es más sencillo, pero creo que también pueden hacerlo en inglés incluso o en español. Sí, o pueden buscar a alguien que los ayude también. Y se llena un formulario de no muchos datos y pueden investigar desde acá sobre
nada, la familia que vivió allá y bueno, muchos datos interesantísimos. Así que si tienen la oportunidad y la curiosidad, es un ratito un formulario por internet. Y bueno, ustedes, en caso de ustedes chicos, que pudieron conectar con la familia. Sí, en mi caso aproveché la posibilidad de aprender un poco cómo habían sido los movimientos migratorios del lado de la familia materna y del lado de la familia de mi padre. No teníamos muchos familiares, él vino huérfano en 1958, vino con su hermana, invitado por su tía, y nos habíamos quedado con la historia familiar y con las cartas que tenía. Nosotros teníamos muchas cartas y muchas fotos que sabíamos de su origen, de dónde eran, algunas personas quiénes eran los protagonistas de esas fotos, pero el viaje me permitió, la beca me permitió poder trabajar con una asociación que está trabajando en Chaika, Okinawa, que es la Asociación Mundial de Jóvenes Uchinanchu, que me dieron una mano enorme para poder conectarme con mi prima. Mi prima lejana es la hija del primo de papá, con el que se intercambiaban cartas. La última carta nos respondió Chiemi, que es mi prima, contando de que bueno, Masao Shiro ya había fallecido, el primo de papá, y a partir de esa carta pudo reconstruir el contacto para que me pudieran recibir en Okinawa. Y yo vivo en Itoman, y al principio íbamos a juntarnos en un café y al final me invitaron a su casa, pude rezar en un Sudán, pudimos armar el árbol genealógico juntos. Así que fue una experiencia increíble desde lo personal, porque mientras en el curso, mientras en la beca estaba estudiando la historia y la cultura de Okinawa y visitaba los lugares emblemáticos de la isla, desde el lado personal estaba también reconstruyendo toda esa historia familiar que le daba mucho más sentido a las fotos y a las cartas que accionaba mi familia. Así que de la beca me queda toda esa experiencia, el conocimiento de la historia y la cultura, pero también con mucha gratitud por esta experiencia personal, familiar, de poder descubrir la familia y conectarnos con los ancestros. En resumen, armar el árbol genealógico me permitió poder encontrar a mis abuelos y mis bisabuelos en el Memorial de la Paz, algo que mi padre siempre estaba buscando. Él fue solo una vez a Okinawa y me dijo, no hubiese tenido la posibilidad de hacer lo que vos hiciste, gracias a todo el programa y el estudio, así que estuvimos todos muy emocionados en mi casa. De conocer tanto de parte de mi abuela como mi abuelo. Lo que era la parte de mi abuelo ya estaba la mayoría en Higashi, y si no Ogimi, que es un pueblo vecino, bastante cerca. Sí, compartimos bastantes eventos dentro del pueblo, almuerzos, reuniones, vinieron familiares de Tokio, la pasé bastante bien con ellos, me enseñaron también Uchinabuchi, y hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos. Y de parte de mi abuela también, ellos eran de un poco más lejos de Kingtown. También hicimos varios paseos, me quedaban en sus casas cuando podía, cenas, que me dieron el árbol genealógico, yo también lo completé lo que es la parte de acá de Argentina. Y hicimos videollamadas porque serían primos, tanto de mi abuela como de parte de mi abuelo, serían primos de mi mamá y mis tíos. Y yo sería ya, creo, primos segundos. Pero no, la verdad es que pude conectar bastante bien y hasta el día de hoy puedo seguir en contacto con ellos y nos hablamos bastante seguido. Qué bueno que también después del viaje puedan mantener, surge una nueva relación. Sí, esa era también una de mis metas, poder conocer a la familia y bueno, por fortuna mantener el contacto. ¿Dani? Yo conecté bastante con la familia de mi abuela, que como les decía antes, toda la familia ella se quedó en Okinawa y no vino a Argentina. Tengo sobrinitos, me decían abogado. Así que
justo estuve allá, nacieron 2 bebés más, así que tengo 5 sobrinietos. Y si me decían no va, me parecía muy gracioso. Y pude conocer la historia, la parte de la familia de Miyoshi, que yo no la conocía. Miyoshi falleció cuando mi viejo tenía 12 años, entonces él era muy chico y bueno, pude contactar a la familia que quedó allá, que no quedó nadie porque vinieron todos para acá, pero bueno, como se quedaron sin chonan, mandaron un chonan de acá, entonces conocer también toda esa cultura de Okinawa, de quién va a cuidar el Butsudan, de por qué es la importancia del chonan, qué hacemos ahora nosotros con el Butsudan, las mujeres, ¿no? Plantearnos eso también. Y encontré a mi bisabuela también en el parque memorial y a la primera mujer de Miyoshi que fallecieron las dos juntas en la batalla de Okinawa, y el hijo de Miyoshi nadie sabe dónde está. Entonces ahí me quedó una búsqueda pendiente, el primer hijo de Miyoshi, pero estuvo súper interesante poder entender también un poco a mi hogar, que quedó viuda muy joven, con 4 hijos, y por qué, quién había sido su marido, qué hizo su marido durante la guerra, qué le gustaba, que tocaba el sanshin, yo no sabía, Miyoshi tocaba el sanshin, y me contaron un montón de cosas que estuvo bueno saberlo allá. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a mi primo, a mi tía, que es hermana de mi mamá. Más que nada ellos ya sabían de mí, yo ya le había contado a mi mamá ya se comunicó con mi tía Teruko, que vive en Okinawa, en la zona de Urumayi. Entonces empezaron a estudiar un poquito de español, sabían de Argentina, de Messi, le llevé unos regalos de Argentina. Entonces fuimos a entablar una comunicación en casa, pero bueno, con el traductor también pudimos conversar. Nos llevaron a la playa, ellos me contaron más de su vida, de por qué estaban ahí, por qué volvieron. Fue una historia muy interesante del por qué volvieron. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron para Argentina, la familia. Uno no pudo aguantar lo que pasó, entonces uno ya no está más. Me contaba de la tía que se fue, tuvo pareja, tuvieron un hijo acá, se separó y se fue, entonces fue fue algo triste, lindo, pero cuando fui me dijeron que están muy emocionados y que el año que viene los primos míos quieren volver, entonces también recordar eso de estar unidos, la familia, muy contento de la beca, por esa oportunidad pude también conocerlos y volver a ver a ellos, a mis sobrinitos, a mis primos que nos comunicaban por Facebook, y bueno, verlos ahí, darnos un abrazo, fue como una juntada a la familia, estuvo muy lindo. Y gracias a Yaika por darme la oportunidad de viajar. Bueno, sí, conecté con mi familia. Allá quedan primos de mi papá, con quienes nunca había hablado, ni siquiera por un mensaje ni nada. Pero bueno, me recibieron muy cálidamente, muy generosamente. La primera noche que cenamos en su casa, sacaron un álbum de fotos. Ellos tenían un álbum especial de la familia argentina y me lo mostraron, y ahí encontré fotos de Miyoshi que yo nunca había visto. Incluso había fotos de todos, de mi papá, de mis tíos, y fue muy loco porque uno creo que siente que hay una distancia enorme, a veces por la barrera idiomática, otras veces por la distancia geográfica, pero esos momentos a veces tan sencillos como sentarse juntos a ver un álbum de fotos nos conectan y hace que esas distancias se achiquen completamente y se funden relaciones rápidamente, pero creo que muy profundas. Y también que van a perdurar de acá en más. Sí, muy lindo también de mi parte ser testigo, ¿no? de la historia de cada uno. Bueno, de mi parte como fue
aprendizaje muy grande al hacer Uchinachu, como que ahora tengo mucho más contexto también de la historia de Okinawa, la comunidad de acá, la comunidad de allá. Ahora yo soy muy de ir a museos y allá en Okinawa en todos los museos tienen una muy buena oferta de lo que es historia, de la historia de la isla, y la verdad que si tienen la oportunidad de visitar allá todos esos espacios, la verdad que es muy lindo y son muy enriquecedores. Bueno, ahora vamos con las últimas reflexiones de este viaje, ¿no? Como efectivamente cómo fue el impacto de este viaje en todos nosotros. Bueno, fue muy especial en principio porque venía esperándolo por mucho tiempo, porque pude conectar esto con familiares que estaban allá, pude aprender mucho, resignificar un montón de cuestiones que yo por ahí conocí acá, de actividades, cosas que fui haciendo a lo largo de mi vida en Argentina, pero que allá se resignificaron completamente. Y creo que algo que voy a recordar siempre de esta experiencia es a las personas. Hoy en día, incluso por ahí, en cosas muy sencillas, vuelvo a esos momentos, pero sobre todo a las personas con las que compartí, que hicieron que la experiencia sea maravillosa. Particularmente tuve la oportunidad de estar en el barrio de donde vino mi Ori, y me abrieron las puertas sin conocerme, y me adoptaron la gente del barrio, como muchas otras que hicieron que esa estadía sea inolvidable. Así que me volví transformada y nada, muy agradecida. Eso, yo creo que la gratitud es algo que es permanente, que queda, y bueno, el deseo de volver pronto, ojalá. Todos queremos volver. Bueno, mi experiencia, si bien yo estaba trabajando mucho sobre la cultura japonesa, difundir la cultura a través del origami, difundir que cada pliegue, a través de cada pliegue siempre hay una historia atrás que contar, una historia, una experiencia que contar. Y al principio, cuando me contaron sobre esta beca Soft Power, yo decía, ¿será para mí este año? Y bueno, entonces en Daigo me dijeron, sí, postulate, me decía, bueno, no me acuerdo, Manu Trejo me decía, postulate que yo fui. Yo le dije, ¿será este año? No sé. Y bueno, la verdad que hay que creerse en uno, hay que creerse y valorarse. Sí, porque las oportunidades pueden ocurrirse. Me emociona porque no me la creía. Bueno, quiero decirles que se animen, que estudien, y bueno, que disfruten la oportunidad, el viaje, y bueno, y volver para poder contarlo y poder animar a otros. Gracias. La pregunta era... No, sí, que una reflexión sobre este viaje, qué impacto tuvo en vos, y también si querés contar un poco qué vas a hacer en el futuro. Pregunta profunda. Y yo me fui, lo voy a hacer muy cortito por el tiempo. Mi abuela a los 94 años empezó a hablar solo Uchinabuchi, ¿no? Ella hablaba japonés, hablaba español y Uchinabuchi con sus amigas. Y ahí me pasó que yo no la entendía y yo la quería entender. Y ahí empecé a buscar lugares para aprender Uchinabuchi y no había. Y por eso cuando vi la beca, que era en Ryudai, dije, es mi momento para estudiar Uchinabuchi. Me postulé, quedé, me dijeron que nadie nunca había querido ir a estudiar Uchinabuchi a Okinawa, por eso quedé seleccionada. Llegué y pasaron cosas, o sea, no era ir a estudiar Uchinabuchi, era ir a estudiar lingüística del Ryukyugo, y el Uchinabuchi lo aprendí con gente por fuera de la universidad. Pero estando allá falleció mi abuela.
Entonces ya quería dejar la beca porque no le veía sentido. Pero ahí mi familia de allá me contuvo y me alentó a seguir, por eso seguí. Y llegué al final, con un informe, con una investigación que me propusieron en la universidad, que era investigar el estado del Uchinabuchi en Argentina, sabiendo que el Uchinabuchi en Argentina es uno de los Uchinabuchi más puros que hay. Acá tenemos una compañera que es y defensora también del Uchinabuchi, y la idea fue eso. Fue la suerte de que 210 personas me contestaron una encuesta online, y a partir de ese resultado pude armar un informe que hoy se transformó en una tesis de doctorado. Así que después seguramente les voy a pedir los contactos para entrevistarles más adelante, para poder también de alguna forma salvaguardar el Uchinabuchi, que es la lengua de nuestros antepasados y que en Okinawa no la hablan tampoco. O sea, nosotros quizás tenemos esa idea de vamos a Okinawa, vamos Haisai, Haitai, y nos quedamos quizás con muy pocas palabras. Y pude hablar con gente también que está haciendo proyectos para ver cómo difundirlo y que el gobierno tome la posta. Y la idea, bueno, con COA lo hablamos un poco de hacer eso acá, de ver cómo podemos motivar a la gente joven a que vuelva, a que tome esa posta de la lengua y poder seguirla. Y bueno, volví a Okinawa con un montón de ideas del Uchinabuchi sobre todo. Ya me metí acá en COA, estoy en el archivo de la colectividad, que les invito a que vayan a conocerlo si no fueron, de AJA. Que Cecilia Onaja está haciendo un laburo súper importante también con el archivo. Y bueno, está la muestra de los 140 años, ahora en octubre, en el Museo de la UNTREF. También les invito a que vayan ahí. Y bueno, estoy con eso, con proyectos desde el Vamos a estar hablando de todas las novedades que tengas. Sí, la muestra de los 140 años de la historia de la inmigración japonesa empieza en febrero, termina en diciembre en el Museo de la UNTREF, allá en Retiro. Pasen, participen, va a haber cosas de la colectividad. Si no están enterados, participen, pregunten acá en COA cómo participar y mandar sus cosas para que estén en esa muestra. Y sobre todo el archivo de la colectividad, que es súper importante, que quizás no está tan difundido. La idea es que ahí también queden las cosas quizás que tiramos, que no hay que tirar, cartas, fotos, todo eso, se puede llevar al archivo y que quede ahí guardado en un lugar seguro. Y la idea es que acá en COA lo hagamos también, el archivo familiar. Ya vamos a hacer algo, viene con un montón de ideas. Perfecto. Así que algo vamos a hacer. Y lo que me quedó a mí es un montón de experiencias positivas, desde extraño todo, o sea, desde que me levantaba, desayunaba con los chicos, de Tokashiki, las actividades, los sensei, todo, una experiencia, la verdad que te queda todo lo que es lo humano, lo aprendido, lo académico y demás. Yo creo que la verdad que hacer que esta beca siga, por lo menos la de Higashi, porque la verdad que son pocos los que pertenecen al pueblo, digamos, en comparación con otros. Justamente Higashi son, en términos se entiende que son poca gente. Y acá también, en Argentina, somos muy pocos. Y me gustaría que se pueda seguir sumando gente, que la beca siga, porque la verdad que se aprende mucho, la gente es muy receptiva, muy devolutiva también, y conocer tus raíces, las costumbres, tus familiares, si tenés, es algo que no tiene explicación, no tiene valor. Yo me quedo con la reconexión con las raíces, con poder encontrar muchas respuestas y también seguir con algunos interrogantes sobre nuestra familia, pero con más respuestas que preguntas, y aún con las preguntas que no pudimos responder, saber que pudimos recorrer ese camino, que pudimos conectar con una familia que sabía de nosotros y que eran una carta y unas fotos, y ahora son
personas que estamos conectados, que seguimos hablando, que cada tanto nos intercambiamos historias, anécdotas y nos compartimos nuestros deseos, nuestras esperanzas, y eso nos hace sentir muy unidos. Y de hecho, cuando volví aquí para Argentina, la familia Giro nunca había visitado Kumejima, que es la isla donde vienen nuestros ancestros, donde nació mi padre, y fueron a visitarlo por primera vez después de todo lo que les habían contado sus padres y abuelos. Así que fue muy emocionante. Es una historia que todavía se sigue escribiendo, y eso es lo más lindo. Sí, después de un viaje así, como que la identidad de uno, ¿viste? Como que ya toma un nuevo rumbo y es muy lindo. Sí, está en una transformación constante, sí. No, sí, de mi parte, la beca, curso, esta capacitación me ayudó mucho a plantearme objetivos de lo que quería hacer, ¿no? Yo, de mi trabajo de difusión acá con la comunidad. Y ya, bueno, tengo varios proyectitos ahí con mismo Edes Becarios también, de proyectos así de podcast, documentales, así que estoy muy contenta por eso. Y sí, no solo del lado profesional o de lo técnico, ¿no? De uno, más allá de lo que uno aprende en sí del contenido de la beca, la capacitación, también hay todo un trasfondo cultural, personal que me llevo conmigo. Así que, por último, bueno, ¿qué recomendaciones, alguna recomendación que les haya quedado para cómo también se pueden poner en contacto y tener más información? Bueno, tenés el lado de JICA, bueno, está el Instagram de JICA Argentina, de la página de Facebook, y también nosotros con Guille y Mimi estamos en la agrupación de ACONI, que es una agrupación de ex becarios de JICA, que bueno, más adelante vamos a estar difundiendo el nuevo listado de becas. Sí, ahora en fines de octubre van a estar anunciando las nuevas becas, así que los invitamos a que nos sigan. A las redes de la CONI y de JICA también. Y bueno, me sumo a la recomendación en general de que si pueden aprender un poquito de Congo para ir, siempre viene bien. Y bueno, sí que más, no sé, chicos, que pueden agregar de... Sí, si tienen alguna duda sobre la beca de Higashi, puedo acercar mi mail o algún contacto de alguna forma. Yo creo que también para octubre van a estar queriendo convocar, no sé si un poco antes, así que vendría bien. Y sí, también, si pueden, mi Congo, súper importante por tema para uno, ¿no? Porque sinceramente se aprovecha mucho más. La convocatoria de la beca de Liudai arranca ahora en septiembre, va a estar la charla informativa, está en español. En Liudai trabaja Patricia Matayoshi, que es una argentina que vive allá hace muchos años, que también fue una gran salvación de ella. Sin conocernos, ayuda a todo el mundo ella. Así que la beca no tiene límite de edad para la gente mayor como alguna, así que está bueno la persona que quiera participar, no hay límite de edad. No hay restricción del idioma, pero cuando llegas pasan cosas. No es necesario tener nivel de japonés. Si no tenés nivel de japonés, tenés que tener nivel de inglés. Y te dan una plata, un dinero por el tema de los pasajes, o sea que vos sacás los pasajes y después te vuelven la plata, y como una cuota mensual, un sueldo mensual, por la beca mensual. En la universidad te ofrece también lugares para laburar, porque esta beca podés manejar, podés salir del país y volver sin pedir permiso. Es muy libre en ese sentido, que me decían, justo yo estuve con Kenji al mismo tiempo allá en Okinawa, y él me decía que tenía que pedir permiso para salir del país, no podía manejar bicicleta, creo como que tenía muchas restricciones. Esta no tiene restricciones, pero tenés que saber sobrevivir, y como todos y todas somos argentinos y sabemos rebuscárnoslas, quizás para nosotros y nosotras es un poquito más fácil esto de hacer alguna changa para completar el feed mensual. Y bueno, si tienen dudas, también estoy a disposición, y si
¿no? En COA también saben bastante de esta beca porque es el nexo con la universidad. Primero selecciona COA y de COA mandan los y las candidatas a la universidad de allá, de Utah. Bueno, representación creo que las mismas que los chicos, siempre está, igual para la beca esta necesitan un poco de Nihongo, la verdad, pero bueno, siempre mientras más sepan mejor. Y creo que insistir de nuevo en lo que ya charlamos al principio, que muchas de estas becas necesitan mucha difusión. No hablo solo creo que en nombre de mi ciudad, sino creo que de otras que están buscando postulantes y es muy importante para que esto continúe. Realmente es un nexo muy importante entre Argentina, bueno, Latinoamérica y Okinawa, así que creo que tenemos que seguir trabajando en este vínculo. Y creo que también seguir apostando a estos espacios que tenemos en Argentina para seguir sembrando la cultura, por lo menos la curiosidad, para que después salgan proyectos así como el de Dani o bueno, interesen estas becas a Okinawa. Así que mi recomendación es que si no se animan a viajar, participen también en todas las propuestas que hay acá en la colectividad, que son también muy importantes para que esto continúe. Sí, muchas de esas actividades también son por ex becarios, ¿no? Que traen todo lo aprendido, lo aplican acá y está bueno seguir esas actividades. Sí, no, en el caso de Checa también, bueno, no hay solo de Okinawa, hay de otras partes de Japón, pero también hay mucha variedad de lo que es rubros y bueno, de cocina, hay cocina de karate también hay, particularmente de Okinawa, y también van variando los requisitos, y así que pueden ver después en el listado, depende de la beca, tiene distintos requisitos, pero por lo general no suele haber un límite de edad muy específico, tampoco límite de nivel de fondo. Así que, bueno, estén atentos a las redes también de Yaiga, de Okiryukai, ¿no? Ahí lo quiero Sofi, sí. Tiene toda la información sobre becas. Así que, bueno, ya terminamos con la parte del conversatorio. Y ahora veremos un poco de música. Hacemos un cierre musical. Vamos a tocar y cantar todos juntos a Sadoya Yunta, una canción tradicional folclórica de Okinawa. O sea, no todo, para que entienda el público cómo es el Saiyubi. Sin San. Bueno. Ella es cantante, yo no. No, se escucha. El tema dice Saki mi wa no naka no ibara no hanaka Sayui. Y bueno, sigue. Eso es lo. El resto de quien sepa el tema y nos quiera acompañar, nos acompañan porque nos ayudaría un montón. Así que cuando quieran. ¿Me escuchó? Ahí, sí, ¿no?
y ahora sí, para el cierre, el tradicional cachallí para despedirnos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar.